Y gracias María por la presentación. Vamos a la parte técnica, que es presentar la pantalla. Ahí nos acomodamos. Y ya arrancamos. ¿Se ve bien ahí? ¿Se observa algo? Bien. Como recién presentaron Pablo y María, este es el cierre del trabajo final integrador con motivo de la titulación de la licenciatura en la enseñanza de las ciencias naturales. Y vamos a arrancar con algo muy simple que la mayoría de todos los que estamos acá, ¿alguna vez no escucharon que un estudiante le dice, profe, ¿para qué me sirve este tema? ¿Para qué voy a estudiar esto si yo quiero estudiar periodismo o voy a ser futbolista? O a mí la escuela no me interesa, esto no me sirve para nada. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta de que tenemos que empezar a modificar algunas cosas, de que hay algo que tenemos que cambiar, pero no sabemos qué, ¿bien? Entonces, cuando nosotros les hablamos de biología molecular, a los chicos a veces se les viene a la cabeza estas imágenes o de biología genética y se imaginan esas películas de ciencia ficción donde todo es futurista, donde todo es diferente, donde quizás la biología molecular la ven como algo imposible. Entonces, cuando le damos un par de instrumentos de laboratorio, como unos tubos de ensayo, unos vasos de precipitados, algunos elementos que se pueden encontrar de uso común, en la cocina, en cualquier lugar, ahí empieza a cambiar las caritas, empiezan a ver esas sonrisas, ese asombro, ese descubrimiento. Y en realidad es eso lo que nosotros queremos transmitir, lo que queremos lograr dentro de la enseñanza de la escuela secundaria. Como hace un ratito dijeron mis colegas, esta tesina se titula Entre la teoría y la práctica, sentidos y desafíos de los trabajos prácticos de laboratorio en la enseñanza de biología molecular en tercer año de la escuela secundaria. Parece larguísimo, ya lo sé, pero quiero decirles que cada palabra vale la pena y está ahí por un motivo particular, ¿sí? Bien, en la Jauretche, a medida que iban pasando las materias, nos fueron enseñando diferentes cosas. Por suerte tuve la posibilidad de tener un amplio abanico de docentes y de profesores, pero cada uno tenía algo que dejaba siempre esa luz abierta, esa puerta entreabierta a pensar más para poder crear mejores cosas. No es que está mal lo que estamos haciendo, sino que tenemos que revertir algunas situaciones para poder generar nuevos resultados. Eso es lo que más me dejó la Jauretche. La Jauretche en este pasaje por la licenciatura me dejó esa esperanza de que todo lo que se hace en el aula se puede modificar un poquito más, se puede llevar a otro nivel. Cuando les explicamos a los chicos y vemos el asombro, el descubrimiento, esas sonrisas, esos espacios que se abren a través de nuevas propuestas, es increíble todo lo que podemos llegar a lograr. Entonces ahí surgieron mis preguntas de investigación de este trabajo. ¿Qué significado les dan los docentes a los trabajos prácticos de laboratorio y cómo influyen sus concepciones sobre la ciencia en el diseño de esos trabajos prácticos? ¿Qué piensan esos docentes y qué desafíos afrontan? Realmente parecen simples, pero créanme que tienen un enorme potencial estas preguntas, porque si nos las hacemos todos los días antes de entrar a un aula, vamos a ver unos resultados realmente increíbles. Igual voy a spoilear un poquito, y a veces a esos trabajos prácticos de laboratorio los usamos más para confirmar que para descubrir. A veces, aunque nuestro relato diga una cosa, terminamos haciendo otra, aunque no querramos hacerlo, pero indudablemente terminamos cayendo en ese abismo. Bien, la metodología que llevé adelante, en un momento quise meterme adentro de un laboratorio porque es el espacio que más me gusta a mí, créanme que así quería, pero no, hice algo mucho más lindo, más rico, más valorado para todo esto. Fue hacer entrevistas a docentes colegas de tercer año de la escuela secundaria, observar las clases de esos colegas que amablemente abrieron sus puertas, abrieron sus aulas, observar los laboratorios
que tenían esos colegas, los trabajos prácticos que llevaban adelante, cómo los desarrollaban, cómo los implementaban. Pude observar los pizarrones, pude observar carpetas, actividades, observar el aula, que eso implica un montón de cosas. Poder ver el aula desde otro ámbito, y no desde el rol docente, sino desde el rol del observador, que realmente se encuentran un montón de cosas. Y sí que encontré. Pude llegar a observar en esas entrevistas muchísimas cosas importantes que estas docentes amablemente, mediante esas entrevistas semiestructuradas, fueron contando, fueron abriéndose, fueron dándole sentido a estas preguntas y dejando ver los miedos, las sensaciones. Como dirían las docentes del Ateneo, mirar con lentes caleidoscópicos para lo que no se ve realmente. Esos lentes caleidoscópicos que nos hacen observar aquello que nosotros a veces en el día a día lo dejamos pasar. Y como diría Gabriel Guellón, uno de los autores que utilicé en el trabajo, mirar con el ojo de la mente. ¿Qué significa eso? Significa que realmente tenemos que mirar pensando en que lo que está pasando delante de nosotros tiene un sentido, tiene un significado, tiene una gran profundidad, porque estamos siendo formadores de futuro, estamos siendo formadores de estudiantes que necesitan generar confianza, generar ese pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, el conocimiento científico, pero no como la ciencia que nos muestran a veces en libros o en películas, la ciencia real, la ciencia que se da dentro del aula. Bueno, ¿y qué encontré? Encontré un montón de cosas en eso de mirar con esos lentes caleidoscópicos que nos enseñaron nuestras docentes. Encontré que realmente los trabajos prácticos de laboratorio son un puente entre la teoría y la práctica, como que se unen entre sí, ¿sí? Usamos ese trabajo práctico de laboratorio para llevar adelante una práctica que anteriormente fue explicada en la teoría, y que muchas veces la encontramos en los libros, la encontramos en videos de YouTube o la encontramos a través de diferentes plataformas de inteligencia artificial. Y lo bueno de todo esto es que estos trabajos prácticos de laboratorio motivan, entusiasman, ilusionan a esos estudiantes y también a los docentes, porque el docente que sale del aula y se lleva a esos chicos al laboratorio siente como que hay otra dimensión, ¿sí? Es algo pedagógicamente invaluable tanto para los chicos como para el docente. Son muy bien valorados los trabajos prácticos de laboratorio en todas las docentes que fueron entrevistadas. Pero, y acá viene el gran pero, como todo lo bueno tiene que tener un pero, en palabras de Melina Furman diría, si no despierta curiosidad, no enseña ciencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces esos trabajos prácticos de laboratorio resulta que son confirmatorios. ¿Y a qué nos referimos con confirmatorios? Uno de los autores que utilicé dentro de la bibliografía, Vélez Metana, dice que los trabajos prácticos de laboratorio en la escuela secundaria media son confirmatorios. Y él dice, se utilizan para cerrar, para confirmar lo que el docente viene diciendo, lo que el docente viene explicando, lo que el libro dice, lo que la teoría dice. Entonces ese puente entre la teoría y la práctica es un puente solamente para confirmar a dónde se va a llegar. Es solamente la confirmación. Ahí el entusiasmo, el asombro, todo eso se desvanece por completo, porque solamente tenemos que seguir un paso a paso. Es un cierre de tema. Hay un vacío conceptual enorme entre lo que se lleva adelante adentro del laboratorio y lo que se lleva adelante en el aula. No hay una mediación didáctica. Y si recordamos, nuestro título es Licenciada en la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Y algo que nos enseñaron en la licenciatura es que la didáctica tiene que ser el piso de toda práctica áulica, tanto en aula como en laboratorio. ¿Y eso qué significa? Que no podemos dejar una práctica de laboratorio sin una mediación didáctica, porque ese puente entre teoría y práctica se termina desvaneciendo, se termina rompiendo, y esa práctica pasa a ser solamente
una actividad más con un poquito de asombro y un poquito de curiosidad, porque estamos frente a elementos de laboratorio o elementos o un espacio nuevo diferente, que genera asombro y curiosidad momentánea, instantánea. Bien, entonces llegamos acá, llegamos al laboratorio y tenemos los materiales, los pasos, los instrumentos, el seguimiento de cada cosa y listo. Como que hacemos como los postrecitos de antes. 1, 2, 3, listo, ya hicimos la práctica de laboratorio. ¿Qué pasó en el medio? No lo vamos a saber. ¿Cómo se llega a ese resultado? Mucho menos, porque lo importante es ir al laboratorio, seguir las actividades y llegar a ese resultado. Por eso estamos diciendo que son confirmatorios. ¿Sí? Bueno, un ejemplo clásico que tenemos siempre en la biología molecular de la escuela secundaria es la clásica actividad de laboratorio que se hace, que es la extracción de ADN de frutas. En este caso, es el caballito de batalla de la genética escolar, porque despierta asombro, interés, curiosidad, gana de empezar a hacer enseguida. ¿Y qué vamos a hacer, profe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve lo otro? Yo traje fruta, yo traje el detergente, dice el otro. Y todos tienen su manual, su paso a paso, su hojita de ruta al lado. Pero realmente no despierta asombro, porque hay un vacío conceptual. Hay un vacío conceptual. Ellos saben que van al laboratorio y que tienen que seguir pasos, pero de esos pasos, ¿para qué los van a hacer? ¿Qué es lo que van a buscar con eso? Se les dice que eso que tienen delante suyo es ADN. Machacamos un par de frutas, le ponemos un par de ingredientes y ¡pumba! Listo, quedó nuestro ADN ahí. Pero eso significa realmente que no llegan a comprender lo que ven ahí. Si ustedes observan la imagen que ven ahí ven un tubo de ensayo con ADN. Y eso es lo que le decimos a los chicos cuando vamos al laboratorio. Este es el ADN. ¿Quién lo dice? El docente. ¿El docente en qué se basa? En los libros. Y los chicos que entendieron que esa baba blanca es ADN. Entonces hay que realmente hacer las prácticas para poder comprender y entender qué es lo que estamos observando y qué pasos hay que hacer para eso. Cuando se establecer una relación entre el material extraído y el modelo científico del ADN, es ahí cuando realmente se logra establecer desde la perspectiva didáctica, ¿sí? Una conexión real entre esa didáctica, entre lo que se obtiene experimentalmente y lo que se conecta. Una conexión entre el mundo macroscópico y el microscópico, y el simbólico también. ¿Por qué el macroscópico? Esa estructura doble hélice de ADN unida por nucleótidos con bases, y el microscópico, ese que vemos ahí en ese tubo de ensayo, que supuestamente nosotros le decimos que es ADN, pero que a veces no se pueden terminar de entender. Si no les explicamos que los dos son como modelos complementarios, difícilmente se pueda llegar a entender ese vacío conceptual, ese bache que queda entre medio de la teoría y la práctica. Pasar de un modelo de ADN como un objeto a la idea representativa de la realidad, ¿sí? Ese ADN que se ve en un principio, que nosotros lo representamos con esas dobles cadenas, esa hélice, esas maquetas, realmente tiene que tener un sustento conceptual para que pueda llegar a ser implementado desde la pedagogía, para que pueda llegar a ser entendido. El representacional, la imagen, y el empírico, lo tangible, lo que ellos llegan a entender. ¿Sí? Bien, entonces, ese abismo entre lo que se dice y lo que realmente se hace, ¿genera un aprendizaje profundo o solamente lo llevamos al laboratorio para entusiasmarlo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Van bien? No se me duerman. Recuerden que estamos acá por el trabajo final. Bien, esa baba blanca realmente los emociona porque ellos saben que llegan a cumplir con eso, ¿sí? Porque el resultado final era eso, era encontrar ese ADN, extraer ese ADN de esas frutas. Pero la comprensión realmente es a donde se tiene que llegar y no al resultado. Y ahí
es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos más diálogo, más reflexión y más comparación entre las ideas iniciales y esos modelos teóricos para que ellos realmente puedan entender que la didáctica de la ciencia tiene que generar experiencias de aprendizaje, donde el estudiante pueda observar, pueda experimentar, pueda descubrir, se pueda equivocar y puedan volver a hacerla. Bueno, pero todo esto que nosotros estamos hablando hasta acá tiene un montón de obstáculos dentro de la enseñanza de la escuela secundaria. Primeramente, en las entrevistas saltó en todas las entrevistas la falta de recursos. En algunas escuelas no había un espacio directamente de laboratorio y por lo tanto las docentes suplementaban esos espacios de laboratorio con elementos de uso cotidiano adentro del aula, que si bien es una muy buena práctica y habla muy bien de esos docentes porque le ponen empeño para poder llevar adelante estas actividades de laboratorio, a veces terminan siendo una constante de que por qué no se llevan adelante esas experiencias empíricas. Por otro lado, también se saltó el miedo al error, por falta de autoestima del docente. Muchos docentes decían que, ¿y si sale mal la experiencia? A veces no tengo tiempo de practicarla en mi casa para ver cómo va a salir en la escuela. Por lo tanto, no la hago porque tengo miedo de que nos vaya mal. Esa falta de autoestima dentro del docente y no poder entender que desde el error, desde la concepción de error o desde aquello que ellos llaman como fracaso, que en realidad no es un fracaso, se puede seguir enseñando, se puede seguir implementando, podemos llegar a volver a otra actividad donde cuestionemos qué fue lo que pasó, qué pasos no terminamos de hacer, qué cosas podríamos cambiar, qué cosas podríamos modificar. Si alteramos algunas variables, llegaremos al mismo resultado. Esto de poder trabajar desde el error es muy bueno. Y como dice Golombek, si todo sale bien la primera vez, probablemente no aprendiste nada nuevo. Bien, entonces, integrar la modelización en la didáctica de las ciencias permite superar esta visión demostrativa del laboratorio y tener una comprensión epistemológica del conocimiento más profundo, poder llegar a descubrir esas cosas que nosotros estamos diciendo que son muy valiosas y muy importantes dentro de estos trabajos prácticos de laboratorio, pero que indudablemente todavía no llegamos a romper esa barrera entre la teoría y la práctica como confirmatoria, sino que también la podemos poner como inicio, como indagatoria, como exploratoria, y no simplemente como cierre de tema. Necesitamos trabajos prácticos más abiertos, más indagatorios, donde el espacio realmente sea un espacio de pregunta, de duda, experimentación, un espacio empírico, donde ellas puedan descubrir todos estos pasos, estos procedimientos, donde se pueda generar realmente un aprendizaje que sea profundo, que genere conciencia científica. Necesitamos laboratorios más abiertos, donde el error no nos asuste, donde esos docentes puedan llegar a tener una confianza interna en que si algo sale mal, nadie los va a juzgar, nadie les va a decir nada y que seguramente tienen nuevas posibilidades y oportunidades de aprender en conjunto con sus estudiantes, porque más de una vez a alguno de nosotros nos ha pasado que hemos descubierto cosas adentro del aula que realmente no sabíamos y que en conjunto con los estudiantes lo podemos lograr. Enseñar ciencias es abrir un espacio para las preguntas, el descubrimiento y la reflexión. Necesitamos que los docentes puedan llegar a entender que no es solamente agarrar un libro, desarrollar un tema, llevar adelante una práctica, cerrar el tema y a la clase siguiente comenzamos con un tema nuevo. Porque indudablemente a veces nos acompaña muy pocas veces el tiempo escolar. Y el diseño curricular a veces nos comprime en tener que agarrar y hacer espacios muy chiquitos para cada tema. Pero si uno de todos esos temas lo desarrollamos con este pensamiento crítico científico, les puedo asegurar que realmente vale la pena sembrar curiosidad y sembrar ciudadanía científica. Porque la enseñanza de las ciencias no es transmitir fórmulas, es abrir la puerta al pensamiento crítico, al asombro, sembrar curiosidad, es enseñar para siempre. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias por su tiempo de escucha.
Bueno, gracias Gaby, divino. Agus, ¿estás por ahí? Bueno, estoy acá, estoy como duplicada, porque quería que se vea mi cara, entonces puse el celular, pero en la compu sale mi voz. Bueno, Gaby, ¿qué decirte? ¿Qué decir? El trabajo está hermoso, ya recibiste la retroalimentación, toda la cuestión más detallada, ya la estuviste recibiendo. Pero bueno, me quedo pensando y ahora te voy a hacer simplemente algunos comentarios, alguna charla, digo, la cuestión de la evaluación más específica ya la recibiste, vamos a otras cuestiones, ¿no? Que me quedé pensando. Primero, yo creo que fuiste a las cuestiones centrales de la enseñanza de la ciencia, digo, esta cuestión de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Me parece como importante. Y una de las cuestiones que yo me quedé pensando, digo, cuando antes de empezar a leer tu trabajo, y nosotros que venimos enseñando biología, digo, acá con muchos de los profes que estamos acá, nos pasa habitualmente que está como esa idea cliché de que vamos al laboratorio o vamos a hacer cuestiones prácticas como prácticas medio circenses, medio de, bueno, vamos a hacer que las cosas, que aparezcan llamas de colores, que haya cosas que exploten, cosas que hagan ruido. Y muchas veces se pierde esto que vos haces tanto énfasis, y yo destaco tanto de tu trabajo, ¿no? Se pierde la profundidad conceptual y el para qué estamos haciendo esto, ¿no? Acudir solo a la motivación es algo que muchas veces pasa, pero que con eso nos quedamos cortos. Digo, la motivación es importantísimo, es muy importante generar una motivación profunda, duradera, para poder encarar las temáticas de las ciencias, pero con la motivación sola no alcanza, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que en el desarrollo de tu trabajo aparece muy bien, esta profundidad, también esta mirada epistemológica, ¿qué tipo de ciencia hacemos y para qué la ciencia escolar? ¿Y para qué enseñamos ciencia en las escuelas, no? Y no enseñamos ciencias en las escuelas simplemente para repetir conocimientos memorísticos, tradicionales, ¿sí? Que no impacten en el verdadero pensamiento. Digo, en la escuela y en nuestras clases de ciencias trabajamos con el pensamiento. Y me parece importantísimo esto que traes vos a colación en tu trabajo, esta profundidad conceptual, y esta posibilidad que vos vas presentando y vas desarrollando, que tienen los trabajos prácticos para generar una ciencia escolar que apunte a la ciudadanía crítica, a fomentar competencias que son centrales en la ciudadanía, digo, más allá que sean estudiantes que el día de mañana sigan carreras científicas o no las sigan. Claro. Digo, y ahí me parece importante, ¿no? El pensamiento crítico me parece una cuestión central. Cuando vos retomás la cuestión del error, digo, hay un montón de cuestiones en tu trabajo que vas desarrollando que realmente me parecen centrales en la formación de los estudiantes, ¿no? Y son enormes desafíos, como aparece en el título de tu trabajo. Me quedo pensando, y ahora voy a leer algunas cuestiones que me había marcado, ¿no? Esto que hablas de los trabajos prácticos como verificación, digo, y se pierden toda esta profundidad epistemológica, ¿no? De los trabajos cuando permiten que los estudiantes se acerquen a la naturaleza de la ciencia. Y ahí también hay una cuestión interesante, ¿no? Porque si los trabajos prácticos son solo para verificar, para comprobar lo que ya me dijo el docente, lo que ya aparece en el libro, si solo eso es lo que aparece, la realidad es que estaríamos separando a las ciencias de como su verdadera función, ¿no? El descubrir. Y entonces me parece como interesante esto, ¿no? Y después, y acá sí me voy a ir con una cuestión, y ya con esto te dejo a vos por ahí desarrollar alguna cosita. Cuando hablas de los obstáculos, me parece interesante esta idea, esta clasificación que vos encontraste en los obstáculos, que vos pudiste ir identificando a partir de las entrevistas. Y me quedo pensando también en la cuestión, primero la cuestión material. Y esto que decís que los docentes muchas veces tienen que ir a buscar cosas a su casa, digo, ¿no? Y entonces ahí aparece un voluntarismo que es realmente preocupante, no sé vos qué opinás, ¿no? Con respecto a el voluntarismo que tiene que tener un docente muchas veces para llevar a cabo una práctica de laboratorio. No sé si sobre eso tenés alguna opinión, sobre, más que nada,
el acompañamiento institucional a este tipo de prácticas. Sí, eso se reflejó mucho en las entrevistas a los docentes y también en la recorrida por cada una de esas escuelas, donde esos docentes llevaban adelante sus prácticas. Porque lo que pasa es que en algunos espacios no había laboratorio físico, como un espacio abierto de laboratorio, sino que se llevaba adelante la práctica dentro del aula. Y como primera reserva, los directivos, cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que vas a hacer, no vaya a hacer cosas que se lastime a algún chico, que te pase algo. Entonces ya le mete un poco más de miedo, temor, a ese miedo y temor que siguen teniendo esos docentes, primeramente porque la práctica vaya a salir mal o no vaya a hacer el resultado que esperaban. Segundo, porque alguno de los chicos se vaya a lastimar. Y tercero, porque estaban bajo la mirada del directivo, que está siempre acompañando desde el rol de visor general, vendría a ser, y no desde el acompañamiento que necesita un docente para llevar adelante ese tipo de prácticas. Claro. Entonces, esos miedos, esos sentidos que le dan los docentes a los trabajos prácticos de laboratorio son fundamentales para esto. Porque si bien ellos están formados y están motivados por llevar adelante la ciencia experimental desde la empiria adelante dentro del aula, ellos se encuentran con estos grandes obstáculos, que no son menores, porque si bien uno ya tiene miedo de por sí de que la práctica salga mal, y encima le sumamos que tenemos miedo de que el directivo nos está mirando por si alguno de los chicos lleva adelante la práctica y se lastima o pasa algo, que eso es inevitable, porque cuando estamos manejando instrumentos de laboratorio o de uso común, que son de vidrio o plástico, o estamos con bisturí, o estamos con lentes, lupas, con fuego en algunos casos, es inevitable que en algún momento alguna cosa pueda llegar a pasar, siempre y cuando hay que tener en cuenta las normas de cuidado del laboratorio, las reglas de seguridad y todo lo demás. Pero eso no implica que cuando pasa, algunos docentes no las hayan explicado. Exactamente. Digo, y me quedo pensando con respecto a este miedo, también el miedo de llevar a cabo prácticas que no son las habituales. Digo, si nosotros siguiéramos repitiendo las ciencias que nos enseñaron y con las que nosotros aprendimos hace 20 años atrás, no tendríamos miedo porque estaríamos en un terreno conocido, ¿no? Más conocido y que manejamos más, pero me parece que cuando nos animamos a hacer este tipo de prácticas, por ahí también se nos suma ese miedo. Bueno, perfecto, Gaby. Y después me quedó otra pregunta más para consultarte, a ver más o menos, digo, algunas cuestiones de qué es lo que opinás vos con respecto a la formación. Porque digo, ahora me quedo pensando, después de haber leído tu trabajo, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Sí. ¿En qué hay que apuntalar? ¿Cómo podemos seguir potenciando este tipo de prácticas? Entonces, vos con respecto a la formación docente, ¿qué es lo que opinás? Lo que yo pude rescatar de estas entrevistas y de esa visión de las docentes es que ellas creen fielmente en la formación continua del docente, pero también piensan que la mayoría de todos lo hacen por llegar al puntaje y no ven y no valoran realmente el contenido pedagógico y didáctico que tiene seguir formándose. Entonces, eso es una de las que había salido entre las entrevistas. Pero la formación docente tiene que ser continua, tiene que estar contemplada. No podemos tener docentes que todavía no saben utilizar una red social o un canal de comunicación virtual. No nos podemos negar a eso porque indudablemente ha atravesado la tecnología la educación. Entonces, nosotros nos tenemos que ayornar a eso, despegarnos un poco del libro y empezar a formarnos más en esta educación continua y en esta implementación de las nuevas didácticas. Buscar nuevas formas de poder enseñar lo mismo, pero desde una mirada diferente. Darle una vuelta de hoja a todo esto, que indudablemente siempre vamos a enseñar el mismo contenido, porque los contenidos ya están estipulados, pero la forma en que nosotros los podemos enseñar, el sentimiento que le podemos poner a cada uno de esos contenidos, cómo se lo llevamos adelante, cómo nos atrapa, cómo nos atraviesa la naturaleza, las matemáticas, la ciencia, las prácticas del lenguaje. Todo eso lo tenemos que transmitir a través del amor que le tenemos a la docencia, porque si no transmitimos eso en cada una de nuestras prácticas aulicas con nuestros estudiantes de secundaria, creo que ahí estaría el gran bache. Ponerle amor a cada una de esas prácticas, a cada una de esas enseñanzas, por lo más mínimo que sea. Ese amor a la formación docente y a la continuidad dentro de ese trayecto didáctico.
Excelente, excelente, porque aparte si no estamos motivados no podemos transmitir la motivación. Solo podemos enseñar lo que nos apasiona, decía alguien por ahí. Sí. Y hay algo de eso también. Así que bueno, un placer haberte leído, Gabriela. Hermoso Gracias, tu trabajo, Agus. felicitaciones. Bueno, ¿y la nota? Por supuesto que la nota es un 100. Excelente, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, licenciada Grillo, Bueno, gracias a todos los que están escuchando, a todos los presentes. Muchas gracias por el acompañamiento en este tramo, en este trayecto. Y como dice ahí, es un viaje, es un camino, donde ustedes empezaron a marcar esos lineamientos y donde uno empezó, ¿viste? Pone primera y ahí va arrancando. Y ahora vamos a ver a dónde nos depara todo esto. Es hermoso. bueno, maravilloso. Y acá está lleno de profes de la licenciatura. No sé si alguien quiere mandarle un beso a Gaby. Gaby, hola, te felicito. Hola. Estoy con muy poquita voz, pero no quiero dejar de felicitarte y te digo que tu trabajo me encantó porque, bueno, es uno de mis temas favoritos, las actividades experimentales. Las hemos disfrutado mucho, mucho con Andrea en etapas de laburo juntas, así que me trajiste a la memoria un montón de cosas que han sido para discusión. Y la verdad que hay que resignificar el trabajo en el laboratorio, claro que sí. Y bueno, hay que ponerle mucha pasión, mucha. Sí. Así que gran parte de lo que has dicho me siento absolutamente identificada y me encantó escucharte. Te felicito, licenciada, colega. Van a abrir infinitas puertas, impensadas todas. Así que mucha, mucha suerte. Muchas gracias, Su. Indudablemente han sembrado mucho de todo esto ustedes, porque uno venía con una visión diferente de lo que era la enseñanza. Y gracias a este tramo de formación de la licenciatura, fueron sembrando esas pequeñas cositas, como que se fueron prendiendo pequeñas luces que sí, que realmente iluminan este nuevo camino, este nuevo recorrido, y te dejan visualizar desde otro aspecto y poder llevar esa emoción, esa dedicación, ese amor por la enseñanza a los estudiantes es impresionante porque ellos también lo notan. Quiero felicitarte, Gaby, hermosa tu trabajo de investigación, pero hermoso como lo has compartido. Una pasión y un corazón pusiste en esta exposición que realmente la disfruté un montón. Felicitaciones, licenciada. Ay, gracias, André, muchas gracias. Sí, tenés el número 1 en la lista. Bueno, antes que nada, felicitaciones, un orgullo para todos en este camino que empezamos ahí, que volanteamos y que nos costó, pero acá llegamos y compartiendo tu felicidad y la alegría. Y bueno, el vicio me queda y a mí me quedan resonando algunas palabras que dijiste en tu exposición, sentidos de la educación, puentes, curiosidad, motivación, comprender para entender, y creo que los significados juntos armaron un hilo conductor que llevaron a esta exposición sentida, querida, y para los que no somos del palo, clarísima. Clarísima. Así que felicitaciones y lo mejor para lo que se viene, que siga, que no se quede ahí. Gracias, sí, gracias. Era la idea, que se pudiera entender, que se pudiera transmitir todo el camino que fue armar este trabajo. Muy transparente, absolutamente transparente y con mucho amor en lo que haces y se nota terriblemente. Así que doblemente orgullo. Laureano. Gaby, bueno, felicitaciones, licenciada, y me enorgullece mucho tu presentación y que estés acá. Y bueno, como te lo dije anteriormente, sos la docente que me hubiese gustado tener en secundaria, así que ahora para adelante. Es un halago hermoso, gracias, gracias Laureano, gracias. Pablo. ¿Se fue Pablo? No. Quedó muteado, me parece. Ahí está, perdón. Bueno, felicitaciones. Me sumo a las felicitaciones, Gaby. Un placer haber podido ser testigo de todo este recorrido, haberte acompañado.
en alguna medida. Para mí fue un privilegio. Rescato, como Silvia, la palabra sentido. Me parece que abriste con esta idea de, bueno, profe, ¿para qué me sirve aprender esto? Y eso es una pregunta que me parece que generó una suerte de puntapié inicial, ¿no? En términos de poder interpelar qué es lo que estamos haciendo como docentes, y que es una pregunta que está dando vueltas todo el tiempo, ¿no? El valor de que esté presente todo el tiempo me parece que es el motor para la búsqueda de respuestas alternativas que se van transformando, se van enriqueciendo en la medida que se va enriqueciendo el recorrido propio como docente. Una cosita más quería rescatar, Gaby, más allá de toda la polenta, toda la energía que has puesto, no solo en el tramo de la construcción de este trabajo, que me tocó ser como testigo privilegiado de eso, sino en todo el recorrido del ciclo, pero que además tiene antecedentes. O sea, vos terminaste tu formación en la escuela secundaria siendo adulta, emprendiste con el profesorado también como adulta. Eso implica un esfuerzo enorme personal, que ya de por sí merece un montón, destacar un montón. Y me parece también que a la dimensión personal, me parece importante sumarle la dimensión institucional y colectiva, digamos. Que haya instituciones como la que nos toca integrar, en este caso, que dé la posibilidad de que personas con toda la polenta, con todo el ímpetu, todas las ganas como vos, para poder crecer, para poder transformar y poder encontrar nuevas respuestas a esa pregunta de sentido, es muy importante que estén. Si no están con el mérito propio individual, no alcanza. Me parece muy, muy valioso que hoy este trabajo, esta primera licenciada, pueda ser quizás ejemplo de en qué medida esto de la vocación personal con el contexto del institucional permite que se produzca conocimiento, se produzca instancias de reflexión sobre los sentidos de la educación, y no tengo más que celebrarlo y agradecerte por eso. Gracias Pablo por el acompañamiento. Sin duda no hubiera llegado a este final sin el acompañamiento tuyo. Realmente me sostuviste todo este camino con palabras, con aliento, con llamadas, con mensajes, con ida y vuelta del trabajo, con preguntas, así que fue hermoso poder tenerte como profe y seguirte. La verdad que sin palabras, agradecimiento nomás. Y les presento a mi familia. Soy mamá de 4 varones, acá está mi marido, mis hijos, este es el más pequeño, así que bueno, están acá mis muchachos. Bueno, hermoso, bienvenidos todos ustedes. Y bueno, para cerrar les voy a contar un poquitito qué nos trajo acá. Y quien nos trajo acá primero fue Viviana Cerezani, que está por ahí, que vino con una idea que tenía el rector de la UNAG, que es de, revivir una idea vieja de la universidad de armar ciclos de complementación curricular, que son trayectos formativos para profesionales. Pensamos en un trayecto, fue así como nos dieron una cosa espectacular. O sea, ¿qué más queremos nosotros que trabajamos en esto que pensar en qué hubiéramos querido que nos enseñaran en nuestras formaciones docentes? Convocamos gente que dice que es rara, como Silvia se dedica a la enseñanza, a la lectura y la escritura. Yo le pedí que armara una materia y armó, siempre digo esto, armó otra cosa que es mucho mejor que yo le pedí, lo que le había pedido en el equipo. Se fueron sumando distintos docentes y bueno, finalmente la carrera fue presentada al Ministerio de Educación de la Nación, que en ese momento existía, y aprobada. Después pasó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que le otorgó 3 puntos. Gaby, has ganado 3 puntos. Y después de eso tuvimos la suerte de haber sido convocados por el programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires, que permitió que, no sé si saben, Gaby está en el centro de la Provincia de Buenos Aires en este momento, ¿sí? Estás en Bolívar, ¿no? Olavarría, muy bien, siempre me confundo, horrible. Bueno, en Olavarría. El programa Puentes permitió que nosotros pudiéramos acercar nuestra oferta hasta Olavarría.
Gaby es la primera egresada, tuvo un desempeño espectacular en toda la carrera. Es un placer que esté acá, está ahí. También veo a Belén, no veo a otros estudiantes ahora, pero Belén, por ahí, sí. Ajá, compañera, también de esta camada. Y bueno, algo que me parece fundamental quiero contarles una infidencia, que es que Gaby se quería recibir. Me taladró la cabeza. Bien hecho también a Pablo, ¿no? Porque Gabriela quiere ahora estudiar un doctorado, que en algún momento ocurrirá, así como ha ocurrido esto, como ocurrió el profesorado, como ocurrió al final del colegio secundario, eso va a ocurrir si Gaby quiere hacerlo. Así que bueno, eso va a ocurrir también por la existencia de la universidad pública, ¿sí? De la escuela pública. Nosotros estamos acá, somos hijos y padres y formamos parte intrincada en la educación pública en este país. Así que, bueno, tenía unas palabras, algo que ensayamos con Gabriela para cerrar. Bien. Nosotros somos un equipo, ¿sí? Somos un equipo que se va como nutriendo con la gente que viene a estudiar y que nos hace el honor de venir a aceptar nuestra propuesta. Nosotros ofrecimos nuestro buen saber profesional, nuestro trabajo y sobre todo nuestro enorme amor por las ciencias naturales y su enseñanza, por la docencia, por los docentes y por los chicos. Nosotros ofrecimos esto. ¿Qué es lo que ustedes buscaban, Gaby? Yo llegué a la licenciatura buscando ampliar contenidos. Para mí la licenciatura, bueno, como para reforzar algunos contenidos, ver algunas nuevas estrategias, materias que por ahí no había tenido en el profesorado, actualizar un poco la currícula de contenidos, porque todo lo que había estudiado en el profesorado ya como que no tenía mucho que ver con la escuela secundaria donde yo me encontraba dando clases día a día. Entonces estaba buscando eso yo fui al hueso, ¿viste? Al contenido. Y digo, bueno, acá me van a enseñar, no sé, algunas teorías nuevas que se me han pasado por algún lado, que no pude leer en el Curtis o que no encontré en algunos manuales, y les puedo asegurar que encontré nada que ver lo que yo buscaba con lo que encontré. Encontré gente que le fascina lo que hace, que ama enseñar desde otra mirada, que te lleva a pensar un poquito más todos los días. Una exigencia que realmente vale la pena llevar adelante y vale la pena pasarla. Tantas a veces trabajo que decías, pero ¿qué es lo que quiere con este trabajo? Y realmente lo único que querían era que miráramos diferente, que llegáramos a lo mismo, pero de forma diferente. Encontré calidez, sencillez, humanidad, encontré abrazos virtuales, que eso siempre lo digo porque era como que queríamos traspasar la pantalla y abrazar a esos profes cada vez que nos enseñaban. Después de cada clase quedábamos asombrados, porque en realidad nos pasaba a todos nuestros compañeros también. Quedábamos asombrados como diciendo, wow, ¿cómo se puede hacer lo mismo de forma diferente? Y qué lindo que se sentía, porque éramos estudiantes de secundaria en ese momento. Así que encontré un montón de cosas que lo tiene la escuela pública, que lo tiene la enseñanza de la universidad pública, que por suerte la modalidad virtual fue un puente terrible, porque si no hubiera sido virtual no hubiera podido lograrlo. Encontré que ante una dificultad, ante un problema, siempre había una palabra cálida, un abrazo virtual, un esfuerzo, un vamos que vos podés, esto me encanta, fíjate que por ahí podés modificar tal otra cosa. Aprender que el error está bueno y que ese error se puede modificar y no machacarte como diciendo, no, porque me salió mal, porque esto, porque el otro. Encontré personas realmente humanas, con calidez, con sencillez, que traspasan la pantalla. Realmente estos docentes traspasan la pantalla, te enseñan, no sé, salen de la pantalla y te abrazan constantemente con cada palabra, con cada sentido. Realmente son muy valiosos como capital humano para lo que es la licenciatura y a mí me enseñaron un montón de cosas. Bueno,
Estamos todos llorando. Así que bueno, y nosotros, acá el equipo docente, encontramos a ustedes y además encontramos comunidad. Y es una comunidad que se enriquece y que crece y bueno, siempre estaremos aquí. Y nos veremos cuando vengas a buscar el papelucho. Bueno. Bueno. Gracias. ¿Puedo hablar, María? No. ¿Puedo hablar? ¿No? Es mi Bueno. papá. Ay, qué lindo. Bueno, dale. Sí, cortito, sí, pa. Cortito, rápido. Bueno, primero, tres cosas cortitas. Primero, digamos, toda la reunión, todo lo que se dijo, toda la emoción que encontré en ustedes me hizo bien, me hizo muy bien. Pensar que en este país a donde se está negando la ciencia, se está negando la educación, hay gente como ustedes que lo valoran y que gozan con eso, realmente me llenó de mucha alegría. Yo soy de la tecnología, no soy de la ciencia, así que, bueno, más o menos. De la mano. Algo por ahí. La otra cosa es que me recordó lo que Gaby dijo sobre los errores que el docente puede cometer en clase, porque tengo una anécdota en el Colegio Nacional yo. El profesor de química era muy buen profesor, pero bueno, él nos mostraba a veces en la clase su experimento. Le salió mal uno, la armónica química, recuerdo. No sé si ustedes saben qué es la armónica química. Es algo que en un tubo de ensayo se pone, no sé si hidrógeno y oxígeno, se acerca a la llama y eso tiene que hacer no una explosión, sino un ruido, una armónica. Bueno, le salió mal al pobre tipo, pero nunca quiso repetirlo. O sea, tuvo miedo de quedar mal frente a los alumnos y no supo explicar lo que acá explicó, sí, Gabriela, que en el error está justamente el entusiasmo para anularlo, para superar ese error. Entonces él quedó siempre lo cargábamos, profesor, y la armónica química, bueno, es así la cosa. Nada más, eso quería decirles. Disculpa, Mari, si fue muy largo. No, muy bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿Qué más hay para decir? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los amigos, a la familia. Está Lucrecia, bienvenida Lucre, que recién te veo. Y bueno, a celebrar. A celebrar, sí. Ya brindaremos en persona acá. Obvio que sí, estamos esperando ese momento. Bueno, gracias nuevamente a todos. Muchos besos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Abrazo, Gaby. Chao, felicitaciones. Felicitaciones. Chao. Gracias. Adiós. Había un montón de gente conectada. Un montón. Tenías una hinchada ahí que te ponían papelitos y no sé qué. Sí. Bueno, chao María, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Gaby, a festejar.